La información de JoJo's Bizarre Adventure siempre ha sido distorsionada, falsificada y o malinterpretada. Por ejemplo, existe una supuesta entrevista en la que Araki dijo haber planeado que Yosuke viajara en el tiempo. Lo que parecía ser el supuesto plan original resultó ser una teoría vieja del fandom que fue desacreditada en 1994 por el mismo Araki. Pero, al no tener acceso a esos archivos, el fandom occidental no lo podía saber, lo que hizo que esta y muchas otras teorías ganaran peso en la comunidad, lo que desarrolló aún más la desinformación. Y para hablar de esto, me traje conmigo a un amigo, el señor Ronald Starr. Hola a todos, es un placer estar en el canal de mi amigo el Shishi. Y el primer punto a tratar sería la antigua Wikipedia y la desinformación. La desinformación es uno de los problemas más importantes en lo que Internet se refiere. Lo increíble de Internet es que cualquiera puede decir lo que sea. Ahora, el periodismo, el informativo, tiene lugar en YouTube, Twitter, etc. Para dar un ejemplo, esto abre la puerta del conocimiento a todo el mundo. El problema es que al dejar a todo el mundo decir lo que quiera, aparece el problema de la desinformación. Esa desinformación hace que mucha gente pueda obtener información medianamente verdadera o directamente falsa. Toda información es verificada por un equipo de moderadores y correctores. Pero al fin y al cabo somos humanos, y algunas cosas pueden pasar desapercibidas. Una vez que esas informaciones se han propagado por la red, es difícil hacer entender a toda la gente que ha visto esa información que esta misma es falsa. En el 2019 salió una Wikipedia completamente mejorada en todo aspecto, ya que la información pasa por muchos filtros a pesar de que cualquiera la pueda editar. La gente que maneja la wiki no solo habla japonés, sino que llevan varios años en el fandom, incluso antes de la salida del anime, y tienen acceso a varios archivos. Además, la wiki se actualiza constantemente para tener mejoras. Por ejemplo, uno puede obtener el tono de color exacto de un personaje simplemente poniendo el ratón por encima del color, o tener todas las apariciones, tanto en el manga, anime, spin-offs, mercancía, etc., de cualquier personaje. Tras haber explicado la razón de ser de esta Wikipedia, es interesante entender cuál es su estructura para encontrar mejor la información que buscamos. La Wikipedia se divide en 4 secciones: Media, JoJo World, Real World y los archivos. En Media podemos encontrar la siguiente información: el manga con sus 9 partes y spin-off como tus Spooky Shibe Rohan, el anime tanto hecho por David Production, los spin-offs de JoJo y BT, los artbooks del anime manga, los videojuegos de Camp Punk y CC2, los live action, los 1001 novelas, el uso utilizado en los diferentes medios, las otras obras de Araki y los programas de radio. Básicamente en la sección de media se encuentra todo el medio, valga la redundancia, en el cual JoJo es una obra de Araki, ha sido representada ya sea en manga, anime, live action, videojuego, etcétera, 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 y todo lo que involucra a estas, como lo puede ser el Lost. JoJo World. Acá podremos encontrar cosas como todos los personajes creados por Araki o algún involucrado en anime o spin-off, los distintos grupos como la escuadra de execución en los Crusaders, la distinta familia, ya sea Joestar, Rando, Higashikata, etc., todos los stands, todas las criaturas como zombies, sombras del pilar, los varios conceptos que Araki introdujo en la serie como los stands, Hammond, spin-off, etc., 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 los 1001 objetos que Araki creó como la flecha o la máscara de piedra, las locaciones en las que JoJo toma lugar, la cronología de los 2 universos y los arcos argumentales como podrían ser Sheer Heart Attack. Básicamente todo lo relacionado al mundo ficticio de JoJo se encuentra en este apartado de la Wikipedia. El Real World, o mundo real, es una de las 4 secciones de la nueva Wikipedia de JoJo's Bizarre Adventure. En esta sección podemos encontrar información sobre la dimensión real del universo de Araki. Podemos conocer mejor a Araki o todo el staff que trabaja con él. También podemos encontrar a los actores de voz de la serie animada de David Productions o a los músicos o grupos detrás de la fantástica y única banda sonora de la serie. Apartándose un poco del manga y la serie animada, la wiki nos presenta también toda la mercancía relacionada con JoJo's, las revistas sobre o que mencionan la obra de Araki
y los eventos donde se ha expuesto o hablado de yoyos, como por ejemplo la exposición del Louvre en 2009. Esta sección es muy importante para los creadores de contenido sobre la obra de Araki, para todo aquel que quiere conocer a fondo yoyos o para los que le interese su dimensión artística. En este apartado, y gracias a una herramienta de búsqueda que funciona muy bien, se pueden encontrar las entrevistas en las que ha participado Araki. Estas entrevistas son esenciales para entender conceptos o detalles que no ha explicado él mismo en el manga. Y para los que les interesa la dimensión artística del universo de Araki, la sección de archivos es directamente el paraíso. Podemos encontrar aquí una verdadera base de datos con todos los bocetos, páginas coloreadas, portadas, además de documentos que comparan las famosas JoJo Pose con su equivalente en el mundo real, además de una lista bastante detallada de referencias en JoJos y referencias a JoJos. ¿Por qué es importante ayudar al desarrollo y mantenimiento de una buena información? La información es la huella que deja una obra. Si esa huella está manchada o distorsionada, el legado de la obra no será el mismo. La transmisión del saber y del conocimiento es algo que está presente en nosotros desde el principio de los tiempos. Es importante ayudar a transmitir una información correcta y exacta para evitar malentendidos en la comunidad, falsos debates o teorías que irían en dirección contraria a lo que busca Araki con su obra. En todo caso, esperemos que el vídeo os haya parecido interesante. No dudéis en pasaros por la nueva Wikipedia si queréis conocer a fondo la obra de Araki. Y eso sería todo. Los espero en mi canal para que vean mi video sobre los scans de JoJo, pero para eso va a tardar un poquito. Yo me despido por hoy y nos veremos próximamente para otra colaboración con mi amigo Ronald. ¡Hasta luego!